En la cápsula anterior, nosotros observamos que tanto el útero como el blastocisto tenían que ser competentes, ambos, para que ocurra la implantación. Esa competencia tiene que ocurrir en determinado momento del desarrollo. El útero materno tiene que estar preparado como, lo dijimos antes, con unas glándulas muy tortuosas, la glándula uterina, tortuosas y dilatadas y con secreción en el lumen. Otra cosa muy importante es que exista edema, presencia de edema en el tejido conectivo del útero. Y además, en el epitelio de revestimiento tiene que estar una presencia de pinópodos en el epitelio, que son saculaciones de la membrana plasmática. Y esto le da gran adhesividad al epitelio y facilita al blastocisto su implantación, porque ambos son muy pegajosos, entonces sí, se unen más fácilmente. Si el útero tenía que estar muy preparado y en una fase progestacional, el blastocisto también tiene que estar competente y preparado. Ya antes habíamos dicho que tiene que ser capaz de producir gonadotrofina coriónica, estradiol, factores de crecimiento y expresar moléculas de adhesión. Pero no solo eso, tiene que tener la capacidad de eclosionar, de salirse de la zona pelúcida. Entonces se inicia la implantación. Acá tenemos el dibujo de un útero materno con su glándula uterina. Este es el fondo del útero, equivale a esta parte. Entonces la implantación ocurrió en el fondo del útero. Es normal que ocurra implantación en el fondo del útero y en los primeros 2/3 del útero. Y no es normal que ocurra en el tercer tercio uterino. La implantación consta de 3 fases que son aposición, cuando apenas se junta, adhesión e invasión. Durante la aposición, el blastocisto encuentra su lugar, por ejemplo aquí, por ejemplo acá, para implantarse. Siempre lo hace con el polo embrionario, por el lado donde está el polo embrionario. Y bueno, y así va transcurriendo lentamente. Nosotros aquí tenemos que está contactando el trofoblasto del blastocisto, pero por el lado embrionario, con el epitelio de revestimiento uterino, que ustedes se acuerdan que en esta etapa tiene que tener presencia de pinópodo. Cuando esto ocurre simultáneamente en el interior del blastocisto, o sea, en esta zona por debajo del nudo embrionario, se empieza a diferenciar un grupo de células que se va a llamar hipoblasto, con H, hipoblasto. Hipoblasto será transitoriamente la hoja inferior del embrión. Este esquema nos demuestra que ya el blastocisto invadió el endometrio. No está afuera, sino que ya está completamente metido en el útero materno, en el endometrio, en la capa compacta. Cuando esto ocurre, el trofoblasto se va a diferenciar en 2 capas. Esta, en verde claro, se llama citotrofoblasto, que es la que tiene que proliferar. Y la que está más afuera, esta otra, es el sincicio trofoblasto, que ella no proliferan sus células, sino que invaden los tejidos maternos y además elaboran la gonadotrofina coriónica, que mantiene al cuerpo lúteo funcional. ¿Qué vemos además de ver citotrofoblasto como este y sincicio trofoblasto? Observamos que ya se formó un anexo embrionario que es el amnios. En el espesor del embrioblasto, acá, aquí,
En este espesor de embrioblasto empezaron a formarse pequeñas cavidades que luego se llenaron de líquido y empezaron a confluir y a juntarse hasta formar esta cavidad que es el amnio. Cuando se forma el amnio, rechaza las células hacia abajo. Las células que estaban formando el embrioblasto quedan rechazadas y van a formar el epiblasto u hoja superior del embrión. Recuerden que antes se había formado el hipoblasto u hoja inferior del embrión. Por lo tanto, aquí tenemos un embrión bilaminar de 2 hojas embrionarias. Posteriormente, avanza el proceso de implantación, continúa desarrollándose el citotrofoblasto y también el sincicio trofoblasto que está por fuera. Pero apareció una nueva cosa. Apareció en el espesor del sincicio trofoblasto una serie de lagunas trofoblásticas que se van llenando de sangre materna. Porque el sincicio trofoblasto, recuerden que va rompiendo los tejidos maternos y a veces alcanza los vasos sanguíneos uterinos y rompe el endotelio y la sangre va a fluir al interior del sincicio trofoblasto. Pero aparece una nueva población celular que se llama mesodermo extraembrionario, que no forma parte del embrión y ocupa el espacio comprendido entre el citotrofoblasto y el amnio, o el citotrofoblasto y el saco vitelino, que es este que vemos acá. Mientras tanto, el epitelio uterino está acá y se tapa el ingreso del blastocisto por un tapón de fibrina. Entonces acá tenemos la imagen histológica del esquema que vimos recién. ¿Dónde estará el embrión? ¿Dónde estará este embrión bilaminar con su amnios? ¿Estará aquí? ¿Acá? No. Este es el embrión bilaminar. Este es el epiblasto y este es el hipoblasto. Esto es amnio. Sincicio trofoblasto con sus lagunas sanguíneas. El citotrofoblasto no lo vemos, pero vemos sí que el sincicio trofoblasto acá está rompiendo el endotelio de los vasos sanguíneos para que la sangre fluya al interior de estas lagunas. Hay aspectos fisiológicos y moleculares de la implantación humana, pero siempre hay un diálogo entre la madre y el embrión. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando aparecían los pinópodos en la porción apical de las células epiteliales uterinas? Por su parte, el embrión tenía el trofoblasto que empieza a elaborar caderinas y elaborar integrinas, que son responsables de la fase de adherencia. ¿Se acuerdan que hay un contacto y una adherencia inicial del embrión? Después, el tejido uterino, que es la decidua, empieza a producir factores de diferenciación celular. Un factor de crecimiento transformante beta. ¿Para qué? Para que el trofoblasto embrionario se diferencie en sincicio y además tiene este útero unas propiedades antiproteásicas que van a impedir que el trofoblasto siga invadiendo más y más útero. ¿Qué hace el trofoblasto por su lado? El trofoblasto, cuando ya se formó el sincicio trofoblasto, elabora enzimas que remodelan la matriz extracelular del estroma uterino. Enzimas como la colagenasa, la gelatinasa, digieren el colágeno y el tejido estromalicina. Digieren la fibronectina, laminina y colágeno. Todo eso se empieza a destruir. Además, en la madre existen unos leucocitos endometriales que secretan interleucina 2 y que evitan el rechazo del embrión. El embrión debiera ser rechazado porque tiene genes extraños o genes paternos, pero eso no sucede
porque el útero es inmunológicamente favorecido por estos leucocitos endometriales. Y el embrión hace modificar la arquitectura vascular del estroma uterino. Bien, para terminar, vamos a decir que embarazos gemelares no los vamos a ver en esta clase, los vamos a ver en el trabajo práctico. Implantaciones ectópicas lo veremos ahora. Hay alteraciones a nivel de la implantación que nosotros dijimos que tenían que ocurrir en el fondo del útero o en los primeros 2/3 del útero. Pero algunas veces se equivoca el blastocisto o el embrión y se implanta en cualquier parte. Son los embarazos ectópicos. Por ejemplo, en algunas oportunidades la implantación ocurre en las tubas uterinas. ¿Se fijan? Lo cual es muy riesgoso. En estos casos nunca va a sobrevivir el embrión y hay que retirarlo de este lugar porque si no puede morir la madre también. Son los embarazos tubarios. También pueden ocurrir implantación muy ectópica acá sobre el anillo cervical. Pueden dar origen a la placenta previa. Bueno, aquí está un dibujito de embarazo tubario. Sin embargo, el que más nos llama la atención por lo asombroso que es este embarazo ectópico donde el embrión y el feto se formó bien y completamente, pero fuera del útero. Se formó en la cavidad abdominal y la placenta se formó estableciendo contacto con el mesenterio, con el mesointestinal, con el tubo digestivo. Y esto ha ocurrido en varias oportunidades en Santiago de Chile. Hace algunos años ocurrió. El útero estaba intacto, pero el feto se formó fuera del útero. Llegó a término, se hizo una cesárea, porque no podía nacer de otra forma, y el feto nació bien, y la madre quedó con algunos problemas porque hubo que hacer una resección de gran parte de los mesos intestinales, ya que había establecido placenta. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes en esta clase.